traer un poco o vamos a empezar a, pues como a traer todo el concepto de AI dentro del liderazgo adaptativo, lo cual va a ir dándonos una visión diferente, no solamente del liderazgo, sino también pues de los pasos que debemos de seguir ahora en adelante para poder asegurarnos, ¿verdad? No solamente un equipo que sea bastante productivo, no solamente que nosotros como líderes estemos creciendo, sino también que vayamos a buscar la manera en la cual pues nuestro liderazgo siga siendo relevante. Me alegra muchísimo verlos a todos, ver varios nombres y caritas conocidas. Hace rato siento que no estaba por acá. De hecho, estaba viendo nombres, tengo algunos que no conozco, creo, pero por si, por aquello, para los que no, conozco, no me conocen, mi nombre es Magali Macís. Yo estoy basada en Costa Rica y con todo gusto por acá les estoy asistiendo. Bueno, entonces vamos a dar inicio empezando como siempre con el contexto, ¿verdad? Sobre qué es realmente el liderazgo adaptativo y qué es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Entonces, nosotros vemos a Ronald Heifetz, que él en un libro, él escribió un libro y ahí mismo lo que dijo fue el liderazgo sin respuestas fáciles. Entonces empezó a traer, ¿verdad? A todo lo que se llama en los grupos distintos de liderazgo, todos los distintos tipos de liderazgo que hay, empezó a traer una definición de cómo movilizar a la gente o al grupo de individuos para manejar desafíos que son difíciles, pero además de eso, no solo movilizarlos, sino cómo es que hacemos que esta movilización sea exitosa, cómo hacemos que el resultado final de cada una de estas cosas que queremos lograr llegue a ser realmente el esperado. Entonces, dentro de su libro, que por cierto se los recomiendo para que lo puedan leer, es bastante interesante, cuando nosotros vemos al liderazgo como tal, podemos recordar que el liderazgo, ¿verdad? Es toda esta acción que nosotros tenemos de tratar de llevar grupos de personas hacia una meta en común o a que todos trabajemos sobre, ¿verdad? Una meta en común. Ahora, la parte que se va haciendo todavía más compleja dentro de las áreas del liderazgo es cómo encontrar ciertas respuestas y ciertas cosas a ello. Entonces, antes de seguir a pasar a la siguiente diapositiva, yo les pregunto, ¿verdad? Y pueden levantar la manita y si no, no tienen que intervenir por ahora, pero les pregunto qué hemos pensado todos, y lo dejo ahí un momentito como en cada una de sus cabecitas, ¿verdad? ¿Qué hemos pensado todos con respecto al liderazgo y ahora la nueva era de la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a liderar? ¿Qué hay diferente? ¿Cómo nosotros vamos a influir en los demás para que lleguemos realmente a resultados óptimos y para que trabajemos en tareas más complejas? Entonces yo les dejo por ahí la pregunta y les invito mucho dentro de lo que es, ¿verdad? Toda la capacitación o la clase que estamos recibiendo hoy a pensar en la nueva era, a pensar en esta era de inteligencia artificial, esta cuarta revolución, ¿verdad? Que estamos viviendo tecnológica y a pensar cómo es que nosotros vamos a moldar todo lo que ya sabemos del liderazgo, todo lo que hemos ido estudiando, cómo lo vamos a moldar y qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? El qué realmente generalmente o realmente lo vamos a ir respondiendo con las actitudes o los comportamientos que vamos a ir pensando. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista. Les voy a dejar por ahí la preguntita ¿verdad? Como esa pista de pensamiento y vamos a ir viendo un poquito más sobre el liderazgo adaptativo. Entonces, vamos a ver un poco sobre la función principal. Entonces, el liderazgo como tal siempre tiene de función principal poder guiar, ¿verdad? Poder estar ahí. Y esa guía no es dar las respuestas o esa guía no es el dar las soluciones o señalar hacia dónde vamos exactamente, sino más bien poder estimular y motivar a las personas para que puedan o para que de una forma muy independiente empiecen a crear su camino. Y cuando creamos su camino, vamos ayudando a que se focalice la atención, vamos a ir apoyando a estas personas para que cuando se vean en un desafío, ya sea dentro del mismo equipo o un desafío externo al equipo, puedan realmente salir adelante de ese desafío. Entonces, aquí es donde venimos al punto más importante. ¿Por qué? Porque muchos podríamos ser líderes, muchos podríamos realmente llegar y decir, ok, yo soy líder de tal negocio, soy líder de tal grupo, no solamente negocios. Pero entonces ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar, ¿qué tipo de líder soy? ¿Cómo estoy yo realmente impulsando a los demás para que puedan tener un crecimiento óptico? ¿Qué es lo que hago yo para estimular a las personas a que se sientan realmente inspiradas
por mi liderazgo y que por medio de esa inspiración podamos lograr que hagan distintas cosas, que haya realmente una atención hacia esa meta final y que esa meta final se logre con éxito. Estas son todas las preguntas adicionales a la anterior que les dije, cómo nos adaptamos a esta nueva era como líderes. Esas son las preguntas que nos debemos de hacer constantemente. Este tipo de cuestionamientos propios hacia uno, muchas veces los empezamos a dejar de lado. La razón por la que vamos dejándolos de lado es porque nos acostumbramos a ir liderando y que las cosas pues vayan sucediendo, lo cual no significa que sea 100% pues malo o dañino, ¿verdad? Para el estilo de liderazgo, pero sin embargo sí tenemos que estarnos reinventando y todavía más en esta época. En esta época la reinvención, no solo como líder, sino como profesional, es clave. Entonces, cuando nos dejamos de hacer preguntas, cuando dejamos de pensar hacia dónde estoy llevando esto, qué más puedo hacer, estamos empezando como a quedarnos atrás, como decimos en Costa Rica, o sea, nos vamos quedando atrás en la filita y van a venir otros que sí están pensando en cómo señalar esos caminos con innovación. Y aquí es lo que yo los invito a estar pensando, no solo, a estar, de hecho, ni siquiera pensando, sino actuando hacia esa función principal de crecimiento, de innovación, de reinventarse para que ustedes como líderes adaptativos puedan ayudar al resto de los grupos para salir adelante. Entonces aquí vamos de nuevo a una parte práctica. Voy a ir a la siguiente diapositiva y ya voy a ponerles un ejercicio práctico para que podamos traer algunas conclusiones. Vemos acá, y hablaba de la inteligencia artificial porque aquí es donde vamos viendo toda la biología y la evolución dentro de lo que es la humanidad. Si nosotros nos vamos muchísimo más atrás, ¿verdad? Vamos a saber que muy probablemente cuando eran en los tiempos de las cavernas y que teníamos, ¿verdad? Otro tipo de conocimiento, otro tipo de forma de trabajar, la forma de liderazgo no iba a ser jamás la misma que el día de hoy tuviéramos. Probablemente si alguien hubiera salido en esos tiempos de las cavernas preguntando cómo te sentís, es muy probable que como no había un enfoque tan fuerte a la parte de sentimientos, de las emociones, de la inteligencia emocional, muy probablemente hubiera sido la persona extraña del grupo, del grupo. Entonces aquí es donde vemos, ¿verdad?, que el liderazgo va evolucionando, así como también va evolucionando la biología y el ser humano. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a verlo desde este enfoque, es donde vamos a hacer, se nos va a hacer como un clic, como cuando viene el bombillito en las presentaciones, va a venir este bombillito en nuestra cabeza y decir, ah, ok, entonces ahora el liderazgo ya no es solamente liderar, o el liderazgo no es solamente motivar, también ahora tengo que adaptarme a todo lo nuevo que viene para saber cómo liderar y motivar. Entonces, como yo, y aquí viene un poquito el ejercicio práctico, cuando nosotros vamos a partir del punto más básico, hay que recordar que nosotros como líderes estamos liderando personas. Suena redundante, suena básico, pero es lo que más se olvida. Muchas veces lo más básico es lo que más olvidamos día a día. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque tenemos que empezar a decir, ok, ¿por qué esta persona podría reaccionar de esta manera? ¿Cómo podría reaccionar este grupo de personas? ¿Qué es lo que van a pensar? Y de ahí yo puedo partir para decir, este es el mensaje que yo voy a dar, así lo voy a dar, porque no es lo mismo venir y decirle a un grupo de personas, vamos a utilizar, qué sé yo, ChatGPT para que hagamos todo este trabajo y en los próximos 6 meses solamente las personas que innovaron en ChatGPT van a poder quedarse. Si yo digo esto así, lo que voy a generar como líder es pánico. Voy a generar que todo el equipo sienta como, ok, entonces probablemente empiecen algunos pensamientos como me van a reemplazar o qué es lo que voy a hacer o va a haber ansiedad generalizada y no vamos a lograr el efecto que queremos dentro del equipo. Entonces ahí es donde vamos a entender cómo la biología, incluso yo en esto, esta como tal, el liderazgo adaptativo utiliza la biología como referencia, pero yo incluso utilizaría hasta la tecnología como referencia, no solamente pues todo lo que va el humano evolucionando, sino lo que la tecnología va evolucionando. Entonces, de acá es donde empezamos todavía más a reforzar la adaptación exitosa. Entonces, cuando hemos visto, ¿verdad?, temas de evolución y demás, vamos viendo que la adaptación siempre es la clave del que sobrevive. Entonces, vemos, ¿verdad?, todo lo que es
selección natural. Entonces vamos entendiendo que realmente dentro del liderazgo y dentro de nuestros equipos y dentro de los líderes también se aplican muchos de los conceptos base de todo lo que es la selección natural y todo lo que es la adaptación. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir, verdad? La parte de las decisiones difíciles y el líder adaptativo. El líder adaptativo va a ser aquel que no solamente va a acomodarse al entorno, sino va a entender y va a ir acomodándose a la dinámica de las personas. Entonces yo me voy a devolver al liderazgo situacional, que muchos de ustedes probablemente recuerdan la clase de liderazgo situacional. Bueno, yo esperaría que sí, y si no, pues entonces vamos a tener que hacer una revisión. Pero el liderazgo situacional, les recuerdo que es cómo nosotros como líderes nos adaptamos al entorno o al contexto de la situación. Sin embargo, el liderazgo situacional no habla sobre la persona o las personas como tal, no está tomando en cuenta los cambios tecnológicos, no está tomando en cuenta los cambios de adaptación que han tenido las personas en las empresas, no están tomando en cuenta los temores o incluso no están tomando en cuenta directamente, quizás de forma indirecta sí, pero directamente no están tomando en cuenta, ¿verdad?, cómo cada generación va a reaccionar ante cada cosa. Y entonces aquí nos devolvemos a otro punto. Bueno, pero ¿por qué tengo que hacer una modificación tan radical de mi liderazgo si ya aplico el liderazgo situacional en el cual yo comprendo si mi equipo tiene una madurez alta, una madurez baja de trabajo, si necesitan un líder más operativo o de dirección, si ocupan un líder más como de motivación? Ya yo utilizo eso porque tengo que adaptarme a cómo, ¿verdad?, las personas vienen cambiando. Bueno, la respuesta es bastante sencilla pero compleja. Vamos a lo básico, porque somos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo vengo intento liderar y tratar de que un grupo de jóvenes de 20 años a 24 años logren las metas que yo tengo en mi mente, ya una líder con sus años, no muchos, ¿verdad? Vamos a aclararlo, pero con sus años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a venir y transmitir el mensaje a mi forma y probablemente mi mensaje no sea recibido a la misma manera. ¿Por qué? Porque se puede recibir como no me está dando información o probablemente porque no me envía algún mensaje en vez de convocarme a una reunión, no me debería haber enviado un mensaje. Y de hecho un día estaba viendo un video muy curioso, estos reels, y salía alguien entrevistando a una persona de las nuevas generaciones. Entonces, por supuesto, era de estos como tipo chiste, ¿verdad? Como tipo meme, pero me dejó pensando, porque la muchacha cuando llega viene y se presenta y le dice, ¿por qué hicimos la entrevista presencial? ¿Hay alguna razón, algún motivo? Entonces, para alguien que esté contratando, muy probablemente eso va a ser como, bueno, porque yo quería conocerla y porque es la decisión que yo tomé, ¿verdad? Como líder. Eso es lo que diría un líder y lo mantendría cuando no se adapta. Ahora, no quiere decir que la respuesta de este líder sea válida, porque quería conocerle y es parte de lo que, no es que no sea válida, pero si yo me devuelvo a esta muchacha o a este muchacho y les digo, porque yo dije y porque di, pues es una entrevista aquí, muy probablemente vamos a perder talento, hay personas que se van a retirar, hay personas que nosotros ocupamos de las nuevas generaciones. Ese es un punto importante también, así como también ocupamos de las generaciones que tienen más conocimiento. Entonces, el líder adaptativo lo que va a ir entendiendo es que no solamente las personas entre, qué sé yo, y esto es, ¿verdad? Solo poner un ejemplo, no están teorías ni nada, pero no solamente las personas entre los 30 y los 50 son las personas que yo voy a tomar en cuenta para mi compañía, porque son con las que me siento más cómodo trabajando. No, el líder adaptativo se va a venir y va a romper estas barreras y va a decir, no, yo me necesito adaptar, así que necesito contratar personas desde los que ya vienen saliendo de la universidad o necesitan experiencia laboral hasta personas que han tenido experiencia de 30, 40 años. Eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo cuando somos líderes adaptativos. Nos vamos a ir adaptando y comprendiendo la dinámica de las personas. Nosotros no podemos pretender que vamos a pedir que haya un resultado exactamente igual entre una persona con menos años de experiencia y una persona con más años de experiencia. Ahí ya hablamos un poco más del liderazgo situacional, pero ven cómo ambas se entrelazan, porque el liderazgo situacional nos va a hablar de la experiencia y madurez de los equipos. Pero el liderazgo adaptativo lo que nos va a hablar es de la experiencia y madurez de las personas. Entonces, así nosotros vamos a ir entendiendo cómo las personas juegan un papel
esencial dentro de lo que es el liderazgo, los resultados que yo como líder puedo lograr por medio de la gente y cómo es que yo también como líder, y aquí ya vamos a volcar un poquitito el enfoque y a pensar en nosotros como líderes. Nosotros como líderes tenemos que ir creciendo y para ir creciendo tenemos que adaptarnos y comprender cómo las nuevas generaciones trabajan. ¿Qué pasa? Si yo no me adapto, me voy quedando atrás en la fila y la tecnología, la evolución humana, ahora van a niveles súper rápidos, que si nosotros no nos adaptamos, muy probablemente en algún tiempo, cuando se haya que, ¿verdad? Pues prescindir de personal, muy probablemente aquellos que no se adaptaron son los que van a tener un poco de enfoque o de golpe dentro de lo que son decisiones corporativas o incluso no solo corporativas, las decisiones, ¿verdad?, que nosotros tomamos en nuestras empresas. Entonces ahí es donde vamos a maximizar el conocimiento de cada quien. Hasta acá voy a detenerme para saber si todo va bien, me pueden reaccionar, una manita, lo que quiero es saber que todo está claro con las diferencias entre el liderazgo situacional y el liderazgo adaptativo. Les va apareciendo. Qué tímidos que están. Por ahí así, todo va bien, excelente, gracias, Elmer. Para ir sabiendo más o menos si van, ¿verdad? Si voy haciendo un aterrizaje bien del tema, que ustedes estén cómodos, porque esa es la idea, que todos estemos aprendiendo juntos. Ok, entonces, vamos a ir a las características. Vamos a devolvernos ahora al liderazgo adaptativo solamente. Vamos a empezar a pensar en qué caracteriza el liderazgo adaptativo y cómo este se diferencia. Gracias, Bernabé. Perfecto. Cómo este se diferencia, ¿verdad? Dentro de lo que son las cosas que vamos manejando. Muchas gracias, Luzmila. Gracias de verdad por la retroalimentación. Eso siempre me ayuda a ir ayudándoles para ver qué más puedo, ¿verdad?, generar impacto en todos ustedes. Bueno, entonces dentro de las características vamos a ver que tenemos la primera que vamos a ver es movilizar a las personas para que resuelvan sus problemas. Y entonces aquí nos vamos a ir un poquito más hacia, ¿verdad? De hecho, cualquier generación, pero voy a poner el ejemplo de generaciones más nuevas solamente porque tengo hijos, como en algún momento se los he mencionado. Entonces hay una cosa que yo he observado. Yo tengo tres jóvenes en casa, entonces son edad mixtas, 17, 19 y 22. ¿Qué he observado yo en las generaciones más nuevas? Porque lo veo en sus amigos y demás. No lo generalizo, puede que no sean todas, y eso sí lo aclaro, pero voy a hablar de la observación que he tenido más cercana en casa. ¿Qué es lo que yo he notado? Que muchas veces esperan a que las respuestas les lleguen, se les dé. Entonces, ¿qué hago con esto y esto? Esperan la respuesta. Y eso tiene que ver con algo meramente generacional, porque si nosotros nos damos cuenta, lo que tenemos hoy en el mundo actual es un acceso abrumante a información, a la tecnología y ahora incluso con las, ¿verdad? Con todos estos chats de inteligencia artificial, casi que preguntamos y se nos da la respuesta. Hay cosas que la inteligencia artificial no nos va a dar la respuesta, al menos no aún y creo que muchos años todavía no. Pero a lo que voy con esto es que si nosotros como líderes solamente venimos y decimos, ok, lo que voy a hacer es dar respuestas porque me tengo que adaptar. Entonces, adaptarme significa que les doy las respuestas y listo, lo que ellos buscan. No, aquí es donde venimos a romper este concepto de lo que es un líder adaptativo, porque el líder adaptativo no es adaptarse solamente hacia los demás, sino es tomar esta experiencia que tenemos, ¿verdad? Y esto que hemos hecho anteriormente para traer lo positivo a las nuevas generaciones o a los nuevos grupos que estemos tomando. Entonces, aquí es donde vamos a romper este paradigma de que, o un malentendimiento que a veces hay, ¿verdad? De que, si soy líder adaptativo, entonces yo lo que voy a hacer es lo que pues las generaciones o los diferentes tipos de personas requieran. No es así. Nosotros como líderes tenemos que tener este discernimiento de hacia dónde vamos. O sea, si nosotros sabemos que como líder podemos ayudar a nuestros equipos a crecer, entonces lo que debemos hacer es traer todo eso positivo que hemos aprendido en un pasado e implementarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Bueno, cuando las personas necesitan resolver problemas, podemos preguntar de vuelta, que de hecho son técnicas de coaching. Podemos preguntar, ¿cómo lo harías vos? ¿Cómo resolverías eso? ¿Vos qué harías? Y entonces así vamos a ir como desbloqueando esas habilidades en los demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a promover que ocurra? Bueno, pues que esta innovación, esta creatividad del ser humano, el ser todavía mucho más
como asertivos ante máquinas, porque ahora lo tenemos que ver de esa forma. Tenemos que crear esa asertividad y tenemos que crear ese tipo de liderazgo compitiendo ya ahora no solamente entre humanos, sino sabiendo cómo me diferencio yo, cómo me adapto yo ante, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo me vuelvo yo un recurso esencial. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos también con nuestros equipos. ¿Cómo vuelvo yo a mi equipo recursos esenciales? ¿Cómo hago para que ellos puedan resolver problemas, verdad? Que se enfrenten, que tomen decisiones, que no solamente digan, ok, creo que lo que puedo hacer es ir a, qué sé yo, por nombrar una de las inteligencias artificiales, voy a ir a ChatGPT y me da la información. Ok, no está 100% mal, pero no está 100% bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos o podemos proveer como líderes? Bueno, sí, ahí te va a dar una respuesta, pero aplica a este caso. Estamos viendo el contexto. ¿Cómo hay que entender el contexto general? Vos ya estudiaste si las personas, porque ChatGPT no te va a decir, las personas a tu alrededor tienen ciertas y ciertas características. Entonces, como líder adaptativo, yo necesito despertar esto en mis equipos. Es esa motivación, esa influencia. Ahora, vamos a la siguiente que tiene que ver incluso un poquito más expandiendo en motivación, organización, orientación y cómo vamos a ayudar a focalizar la atención. Acá a mí me encanta esta parte de focalizar la atención porque nosotros tenemos constantemente todo este montón de shots de dopamina, constante, todo el día, a cada rato, en TikTok, en Instagram, Facebook, son segundos y nuestra atención incluso se ha disminuido de lo que era antes. Ya ahora, bueno, ¿cuántos de ustedes, me incluyo, trato de no hacerlo porque sé que no es bueno para el cerebro, pero cuántos de ustedes van viendo un TikTok y cuando ya dura más de ciertos segundos, ya sé, ay, está hablando mucho, no, lo paso. Eso es porque nuestra cabeza ya no está teniendo los mismos niveles de atención. Ya nosotros a nivel cerebral nos hemos ido adaptando. Vamos a la parte biológica de nuevo, líder adaptativo. Nos hemos ido adaptando a lo que tenemos, a nuestro entorno. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo hacemos, verdad? Para que nosotros como líderes podamos no solamente ya motivar a las personas, ¿verdad? Venir y decirles, ok, vamos, ustedes pueden resolver esto. ¿Cómo lo resolverían? Obtener esas respuestas, pero entonces ahora, ¿cómo podemos focalizar la atención? Entonces, ya aquí es donde se nos va haciendo un poco más complejo como líderes, porque entonces podemos decir dos cosas. O ser un líder que simplemente va, dice lo que hay que hacer, la gente lo hace y listo, que probablemente a través del tiempo, y esta es mi opinión personal y profesional, probablemente a través del tiempo esto no vaya a ser duradero, o podemos ser un líder adaptativo que está constantemente buscando cuáles planes de acción van a hacer a mi equipo crecer, cómo nos vamos a adaptar y qué podemos hacer diferente hacia los demás. ¿Cómo focalizo la atención? Bueno, acá va a depender muchísimo de este grupo de trabajo que tengamos. Entonces es donde nosotros venimos a ser un poco más creativos. No quiere decir que entonces ya ahora yo no voy a hacer videos cortos porque pienso que eso no focaliza la atención de la forma correcta. No, ahora necesito saber cómo voy a utilizar yo los videos cortos para hacerlos de ellos, para hacer de ellos una ventaja competitiva ante mi equipo. Ahora, ¿cómo puedo yo también implementar no solamente los videos cortos, pero entonces cómo voy a implementar un poco más allá? Entonces es donde empezamos a pensar en juegos que desarrollen la mente, en cosas que pueden trabajar para que nuestros equipos comprendan no solo el significado de por qué estamos focalizando la atención, incluso esto que les estoy mencionando es importante comunicárselo a los equipos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser competitivos? Ocupamos seguir este tipo estas habilidades, no quedarnos solamente en la habilidad de buscar, poner y hacer. Tenemos que buscar o tenemos que implementar otro tipo de habilidades que son más a nivel intrapersonal, interpersonal y con los demás para que podamos realmente lograr resultados. Y eso es parte del rol del líder adaptativo. Entonces aquí es donde tenemos las opciones, ¿verdad? Podemos escoger si vamos a irnos hacia el lado o vamos a hacernos líderes pues un poquito más tal vez lejanos de todas estas nuevas teorías o teorías que existen por ahí que tal vez no se habían implementado y entonces pues ahí vamos a decidir el camino que toma nuestro equipo, porque acordémonos que el camino que toma el equipo tiene muchísimo que ver con el camino que el líder toma y si nosotros creemos que no tiene relación, eso no es correcto. Ambas cosas tienen relación. El equipo puede decidir hacia dónde ir, pero generalmente el líder es el que debería realmente de influir y motivar para ir hacia una meta en específico. Ahora vamos a ver que aborda problemas difíciles. Entonces, cuando nosotros vemos
toda la globalización, ahora tenemos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de mensajería instantánea, son un montón de herramientas, ya nosotros no podemos pensar en controlar al personal, que aunque desde mi punto de vista nunca ha sido la forma correcta, pero los líderes tienden a ser más jefes que líderes, no todos, pero sí hay mucha tendencia a eso. Y es por eso que existen tantos cursos de liderazgo, para que nosotros entendamos que nosotros no podemos controlar todo por medio de un sistema. Hay una parte y hay varios componentes, no solo de confianza, sino componentes también relacionados a cómo yo logro que las personas hagan lo que yo pienso que está correcto, cómo tomo los comentarios de ellos y cómo hago que la gente me crean lo que estoy diciendo, porque esa es parte importante del liderazgo, que nos crean, porque si no nos creen, no tenemos esta credibilidad, no generamos esta confianza, no vamos a poder lograr todo este montón de cosas, esta responsabilidad tan gigante que les estaba mencionando, para que además de ello podamos guiarlos a abordar problemas difíciles. Entonces, voy a detenerme acá para que no solo me escuchen a mí, les voy a poner un video que de hecho habla de todo esto. Entonces les voy a poner un poquitito de información sobre, dejar de compartir para no hacerles spoiler en el resto de la presentación. Dejen un momentito. Y el video yo les invito a que lo puedan tomar y casi que desmenuzar con lo que hemos venido viendo y lo que vamos a seguir viendo en el resto de la clase. Entonces, déjenme por acá. Les voy a poner un poco como resumido en el video todo lo que tiene que ver con liderazgo adaptativo y les invito también a seguir esta información. Esperen para compartir el sonido. Ok, aquí está. Listo, ok. Me dicen si pueden ver el video y ya les comparto y también yo me pongo en silencio para que lo puedan escuchar. ¿Ahí escuchan? Si me confirman por ahí. Sí, perfecto, Magali, se Perfecto, escucha. excelente. Entonces voy a ponerme en silencio y me voy a quitar un momentito de la cámara para que podamos prestar atención al video. Hola, sean bienvenidos al tema número 1. ¿Qué es el liderazgo adaptativo? El liderazgo es necesario en todo estilo de organizaciones, pero no todos los estilos de liderazgo son pertinentes, y menos si no son adaptables a las transformaciones sociales, culturales y económicas que los rodea. Los principales autores de la vertiente del liderazgo adaptativo son Ronald Heifetz, Alexander Grashow y Marty Linsky. ¿Cómo podemos definir el liderazgo adaptativo? Según Heifetz, el liderazgo adaptativo es la capacidad de movilizar a las personas para que se enfrenten y resuelvan desafíos difíciles, no solo en los ámbitos laborales, sino en los ámbitos personales y académicos. Por lo tanto, no es simplemente un ejercicio influenciar a otro, sino de inspirar y movilizar al equipo de trabajo para que sean capaces de enfrentar desafíos adaptativos. Este estilo de liderazgo requiere que las personas sean capaces de tener habilidades de improvisación, procesar información con rapidez y una visión en la toma de decisiones más adecuada, teniendo en cuenta las variables que surgen en una organización. Contreras y Castro plantean que el liderazgo adaptativo es concebido como fenómeno social y relacional, y que por ende se debe a la interacción con personas, cuyos propósitos deberían orientarse en las siguientes 4 ideas. La primera, facilitar la interpretación de las visiones y expectativas colectivas de los agentes que participan directa e indirectamente en las organizaciones. Es decir, se alinearía a ajustar las expectativas de todos los participantes. La segunda, promover la adaptación del sistema a su entorno, a través de la movilización del poder entre sus miembros, lo que implica y significa que el liderazgo se comparte y no se concentra en una sola persona. La tercera, potenciar la diversidad personal a través del reconocimiento de las habilidades particulares reflejadas en el reconocimiento del equipo de trabajo, sus fortalezas y debilidades. La cuarta, implica generar a través de la comunicación contextos propios para la creatividad e innovación de partes de la confianza con el equipo de trabajo, generar relaciones de empatía y simpatía. Es importante resaltar el componente motivacional de reconocimiento al esfuerzo,
la celebración de los pequeños logros que permita afianzar los lazos entre el equipo. La propuesta o el acto de liderar implica 3 actividades clave: observar, interpretar y diseñar intervenciones basadas en lo observado e interpretado, teniendo en cuenta que los individuos perciben de manera diferente la realidad, dependiendo de las experiencias previas y perspectivas. Interpretar es más complejo porque se corre el riesgo de enfrentar diferencias. Sin embargo, es posible evitar hacer interpretaciones. También es importante recordar que para ejercer el liderazgo adaptativo es necesario dedicar tiempo a la reflexión antes de actuar, a pesar de no disponer de toda la información necesaria para hacerse una idea completa y ver la realidad desde el punto de vista diferente, y que es la vida misma el mejor laboratorio para implementarlo. Existen 6 prácticas que se pueden hacer en situaciones críticas con liderazgo adaptativo. La primera es tener un claro panorama del problema. Se invita al líder a abrir su perspectiva para una mejor comprensión del panorama completo y de esa forma evaluar la situación. La segunda es identificar el o los desafíos, identificar los diversos retos adaptativos también. La organización de sortear cómo solucionar el problema. La idea de entender no solo el problema macro, sino los diversos problemas aledaños y su impacto. La tercera, regular el estrés que ocurre al sustentar un ambiente en el que las y los diversos participantes se sientan libres y seguros de expresar sus opiniones. La cuarta, mantener atención plena en la tarea. Se debe estar enfocado en un 100% en la tarea que estamos desarrollando a fin de entender las posibles áreas de flexibilización y rectificación. La quinta es entregar al equipo desafíos y poder de decisión. Se recomienda que la o el líder guíe y empodere a sus equipos entregando soluciones innovadoras y creativas, diversificando el origen de las iniciativas y validando la capacidad de las cualidades, medios y profesores. La sexta, proteger las voces de nuevos potenciales de los líderes. Se debe escuchar todos los puntos de vista, incluidos aquellos que generalmente son minimizadores en el proceso. Podemos concluir que el trabajar adaptativamente es el aprendizaje requerido para abordar los conflictos entre los valores de las personas o para reducir la brecha entre los valores postulados y la red a la que se enfrenta. El trabajo adaptativo requiere un cambio de valores, creencias o conductas de exposición y orquestación del conflicto y de las contradicciones internas entre los individuos y los grupos, ya que potencia la ampliación de las personas para que aprendan nuevos modos de actuar, como lo afirma Heifetz. Ok, ok, revisando que me escuchan y me ven. Sí, audio y videos Perfecto, también. gracias. Ok, me encantaron los comentarios, ¿verdad? De que estamos un poquitito aquí hablando. Y veo una preguntita. Dice, déjenme ir para arriba. Dice, ¿qué hacer cuando en el equipo hay una manzana que está dañando el buen funcionamiento? Em, hay distintas cosas. Yo creo que lo primero es entender el por qué, para ver qué podríamos nosotros realmente hacer o no hacer. Ahora, después de entender el por qué, si ya nosotros hicimos todo lo posible para que esta persona, déjenme un momentito moverme, listo. Si ya nosotros entendimos el por qué e hicimos todo lo posible para que esta persona, ¿verdad?, tomara un rumbo en el cual pudiera implementar pues cosas más positivas, ¿verdad? O más que nos ayuden como equipo. Entonces ahí es donde ya es necesario no solamente una intervención como por medio de equipos de recursos humanos, sino también pues intervención y decisiones. Ahora, antes de la intervención y las decisiones dentro de personas que no estén alineados a un tipo de liderazgo como positivo o lo que estaba hablando también por acá el compañero, están hablándonos del liderazgo democrático, ¿verdad? Guayca nos mandó algo de liderazgo sin respuestas, que es el libro como tal, entonces para que ustedes lo puedan bajar. Así que muchas gracias, Guayca, por ayudarme ahí con el trabajo. Y entonces aquí vamos a ver que sí, tenemos
tenemos ya un poco de trabajo adelantado. Si nosotros hacemos ver al equipo que estamos trabajando hacia una meta y que si no estamos hacia esa meta, puede que no sigamos o no estemos dentro de la compañía, entonces es ahí incluso donde el mismo equipo empieza a decir, no, yo creo, de hecho, que si esta persona no nos está ayudando, pues entonces deberíamos de pensar en opciones. Es donde poco a poco vamos trabajando en opciones porque no todo puede ser como permisivo, ¿verdad? No podemos tener a alguien en el equipo que nos vaya a hacer un daño al equipo como tal. Entonces, eso generalmente cuando nosotros tenemos un liderazgo bastante positivo, los mismos equipos llegan a sentir como, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Por qué esta persona? Entonces, casi que se vuelven algo que todo el equipo va a estar de acuerdo como para tomar decisiones pues ya un poquito más radicales. Si eso responde tu pregunta, pero de nuevo, antes de las decisiones un poquito más radicales, trabajar precisamente en entender, ¿verdad? Entender por qué está pasando, cuáles acciones he tomado y después de eso crear un plan de acción. Si ese plan de acción después de cierto tiempo no ha funcionado, pues definitivamente las acciones ya como, ¿verdad? Pues despidos, amonestaciones o depende de la regulación de cada país, pues son necesarias. Juan, veo tu manita levantada. Participar, si me permiten. Claro que sí. A mí me encanta que participen. Bueno, yo soy director de un centro educativo, yo soy de la República Dominicana Ajá. y ya yo tengo 7 años siendo director, pero cuando yo entré la primera vez venía de un cambio de director. Ya había un equipo con 10 años con un director. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos eh, a esa dirección, los docentes, por ejemplo, son 40 horas que establece el reglamento, pero ellos no tenían 40, tenían 30. ¿Qué Ujú. hacían con las otras 10? Ellos entonces salían del recinto y el otro director se lo permitía. Sin embargo, la ley y el reglamento establece que son horas de clase y horas entonces de planificación. Cuando yo llego y entonces vengo a establecer, a revisar lo que ellos están haciendo, me encuentro entonces con este problema. Y hablo de esto porque vi una persona ahorita que le hizo una pregunta que usted le estaba contestando. Pues finalmente yo tuve que juntarme porque había unos maestros que me impedían el logro de los objetivos del centro. Yo fui positivo, me junté con ellos, les dije cuál era la temática, cómo íbamos a trabajar. Y habían algunos que decían, bueno, ese es Trujillo. Trujillo era un dictador que había aquí en este país del 30 al 60, al 61. Bueno, al fin es que no pude con ellos porque siempre estaban, eh, ¿cómo le digo? Cada vez que se diseñaba un plan, pues ellos trataban entonces como de llevarme la contraria. Finalmente, en este país hay un reglamento que establece que primero tú haces una amonestación verbal, pero con acuerdo, después una amonestación escrita, pero con acuerdo, luego le manda un memorándum y luego entonces lo pone a la disposición del distrito para que ellos lo trasladen. Pues entonces yo tuve que dar todos esos pasos y finalmente logré que los docentes entonces que copiaron, por ejemplo, aquí nosotros entramos a las 8, ya yo a las 7 de la mañana estaba ahí y traté de ser ejemplo en cada uno de los elementos. Entonces me juntaba con todas las áreas, planificaba junto con ellos. Finalmente, los últimos 3 años entonces han sido de logro. Es decir, ha sido la medalla, la medalla, la medalla. Pero en un principio yo tuve que enfrentar, incluso fueron 6 docentes que tuvimos que trasladar entonces a otro centro. Entonces estaban cómodos con nosotros con apenas 20 horas y pasaron entonces a dar 32 horas y entonces tenían que quedarse ya en el otro centro. O sea, a veces un poco difícil porque cuando uno entra a un trabajo como líder y ya hay una cultura que ha creado otro líder, entonces nosotros tenemos que romper entonces con esa parte también, adaptarnos a eso, pero nosotros tenemos un reglamento que tenemos que cumplir con él y entonces para los docentes que no cumplían eso, entonces hacía un poco difícil. De todas Sí. maneras, traigo esta experiencia para que ustedes vean cómo funciona. Claro, gracias Juan, y eso nos da otra perspectiva. Muchas veces el primer pensamiento de los líderes o las personas estudiosas de todos los temas de liderazgo y gerencia es como, ok, esto entonces indica que las personas pueden hacer lo que quieran, porque me tengo que adaptar y pueden hacer
pues lo que les haga sentir bien. Aquí es donde, o es donde vemos que si este pensamiento viene directamente a nuestra cabeza, tenemos que trabajar en decir, ok, no, creo que ese no es el enfoque. El enfoque es, voy a pensar en el negocio, que es lo que nos decía Juan ahorita en el ejemplo, y también voy a adaptarme a lo que el equipo necesita, pero me adapto también con el negocio. ¿Cómo hago esto? Bueno, hablar con ellos, explicar por qué estamos haciendo esto, el reglamento dice esto y esto, que a veces es donde yo les digo, siempre tenemos que volvernos a lo básico, ¿verdad? Porque entonces vamos a decir, el reglamento es algo que está ahí, pues es lo, ¿verdad? Tenemos que saberlo, pues no, siempre devolvámonos a lo básico. Entonces, el reglamento está aquí y esto dice, entonces para nosotros ser efectivos en nuestro trabajo en conjunto, sería súper importante que hagamos esto y esto. Entonces, aquí es donde empezamos a traerlos, como hacer el abordaje, ¿verdad? De cómo es que nosotros vamos a salir adelante. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que todo lo que tenga que ver con liderazgo democrático, adaptativo, situacional y todos los tipos de liderazgo quiera decir que las personas pueden hacer solamente lo que venga en antojo, como dice uno a lo buen latino. Entonces es importante hacer ese balance. Muchas gracias, Juan, por traernos ese ejemplo que creo que demuestra también cómo no se adaptan y no hablamos nosotros como líderes, sino nuestros equipos que lideran, porque siendo profesores y demás, pues son líderes también en sus áreas y aquí es donde la adaptación también es súper necesaria. Muchísimas gracias. Y bueno, pues veo Luzmila, sí, correcto, muchos líderes fallan y cuando no, el problema ahora, y yo, esto sí es una opinión personal, no sé si está en algún libro, cosas, no sé, se las voy a dar como opinión personal. Yo creo que ahora más que nunca el poder adaptarnos, el poder ser muy flexible con lo que se va presentando, nos va a dar una habilidad que nos hace mucho más valiosos para el mercado. O sea, nosotros como profesionales. Yo pienso, y esto va en cualquier área, no estamos hablando solo en el área de la tecnología, bueno, tenemos por aquí áreas de la salud, tenemos que aprender de todo, adaptarnos, ¿verdad? Y de hecho, estaba la semana pasada leyendo sobre bioética, y no necesariamente porque yo me dedique a nada de eso, pero dije, ok, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, las personas del área de salud para adaptarse a esto y a esto? Que entonces aquí esta curiosidad, este leer, este estar buscando adaptarnos a una nueva era y aplicar esas cosas en nuestros equipos nos van a ayudar a ser persistentes en el tiempo a nivel profesional. Entonces creo que aquí ese es un mensaje que me encantaría dejar como bien clave para todos y me encantaría que se inspiren a siempre aprender y no solo aprender, aplicar. ¿Ok? Porque yo creo que ahora con todo lo que está pasando nuevo, muchísimas cosas son muy fáciles de darse, de que se den o bueno, hay que verlo así, ya sabemos que se está reemplazando muchísimo del talento humano por parte de lo que son robots, inteligencia artificial y demás. Entonces, ¿cómo hago yo ese diferenciador? Y ahora hablando de mí, no solo de mi equipo, ¿verdad? Y entonces cuando yo como profesional, como líder, soy un diferenciador, tengo esta diferencia sobre, ¿verdad? A los demás líderes que quizás no se han adaptado, puedo ayudar a mi equipo a adaptarse. Entonces por ahí les traigo eso para que lo dejen por ahí, es una cosa que pienso personalmente. Ok, me voy a devolver a la presentación para terminar un poquito con el contenido. Y vamos déjenme poner acá lo de las mejoras, déjenme para abrirlo ahí. Ok, listo. Ok, voy a compartir. Se me hizo zoom. Aquí está. Ya voy porque escogí la ventana incorrecta. Aquí está el presentador. Y esta sí es. Ahora sí. Ok, en el video escuchábamos un poquitito, ¿verdad? Sobre todo lo que es el liderazgo adaptativo y cómo es que nosotros vamos a tomar una ventaja de esto. Vamos a ver acá, a mí me encanta este ejemplo que vi acá porque vemos el ejemplo de los osos pardos. Entonces dice preservar el ADN que garantiza la supervivencia. Entonces, esto, si estoy por ahí, es que se me cerró Zoom,
Sí, sí estamos. Sí, sí estoy. Qué susto. Ok, entonces cuando nosotros vemos el ejemplo de los osos pardos, vamos a ver, y dices, esta es la razón por la que toma la biología, voy a devolverme a eso, toma la biología como un precedente o como una base de toda su teoría, porque lo que hace es ver, ¿verdad?, la relación y la lógica que hay detrás de cómo nosotros vamos cambiando nuestro ADN y cómo nos vamos adaptando. Y todo se resume a supervivencia. Entonces vemos aquí preservar el ADN que garantiza la supervivencia. Y entonces aquí vemos que los osos pardos, ¿verdad?, evolucionaron en osos blancos al llegar a los polos para poder, ¿verdad?, tener ventaja a la hora de cazar. Ahí vemos una primera adaptación y pongámoslo en el contexto del día de hoy, de nosotros como líderes y de nuestros equipos, incluso nuestras familias. Entonces aquí vemos cómo el cuerpo poco a poco va adaptándose a esto y es lo que les decía ahorita de las dosis de dopamina y los videos cortos, descartar el ADN innecesario. En ese momento los osos pardos no tenían ventaja de cazar, entonces ellos estaban falleciendo, ¿verdad? Por falta de alimento y cuando fallecían, pues sí, sus genes no pasaban a las siguientes generaciones porque no era una especie que fuera a tener ventaja sobre las demás en ninguna forma. Entonces no iba a poder alimentarse, no iba a poder sobrevivir. Y cuando nosotros pasamos por toda esta transformación, viene y se crea un ADN necesario para adaptarse. Cuando se crea el ADN necesario para adaptarse, esto viene a través de toda esta combinación, ¿verdad?, entre las experiencias, el conocimiento, el aprendizaje, las competencias y las capacidades que nos enseñan y que nosotros mismos leemos para poder enfrentarnos a nuevos retos. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con lo que les estaba mencionando hace un momento. Ahora, vamos a ir un poquito a lo que son los principios como tal del liderazgo adaptativo. Tenemos la justicia organizacional, que dentro de la justicia organizacional destacar, quería decir, destacar la cultura de igualdad y justicia, que eso es clave para que nosotros podamos implementar grandes cambios. Luego tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia emocional hace muchísimos años, y yo puedo decir tal vez hace unos 15 años, era totalmente ignorada, por decirlo de una forma. Cuando uno llevaba cursos de liderazgo, cuando uno llevaba cosas, casi que la inteligencia emocional eran una o dos diapositivas y era como pasemos rápido por esto. Ahora la inteligencia emocional es clara y clave en que si nosotros tenemos buenos principios, buena adaptación y buen entendimiento y práctica de la inteligencia emocional, nosotros vamos a poder sobrepasar todos los retos que se nos presenten. Entonces los invito de hecho a buscar entre las inteligencias, ¿verdad?, cómo es que ha ido evolucionando a que ahora la inteligencia emocional viene siendo una de las más importantes para nosotros adaptarnos a todo este nuevo mundo y esta era que estamos viviendo. Ahora, dentro de lo que es inteligencia emocional, vamos a recordar la escucha activa, ¿verdad? Y el apoyo que necesitamos todas las personas, ya sean nosotros como líderes, como también nuestros equipos, para que podamos llegar a tener una resolución positiva de problemas. Ahora, parte de los que tenemos ahorita en principio son 4. Tenemos el desarrollo, que en el desarrollo vamos a ver cómo es que nosotros podemos llevar a nuestros equipos hacia el cambio. Esto está pasando, esto es lo que podemos lograr de esto y así es como nosotros vamos a lograrlo. Y a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Porque cuando uno lo dice a nivel teórico, pues suena como que no es tan difícil, pero cuando nosotros nos vemos ante una situación, y vamos a poner un ejemplo ya un poquito más drástico, ¿verdad? Todo esto que se da y voy a poner este más porque tiene mucho que ver con la parte emocional de todos los humanos, que es la estabilidad laboral. ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos que la estabilidad laboral se está viendo afectada? Hay mucha ansiedad, hay muchísimas personas que bajan sus niveles, no logran concentrarse y pasan un montón de efectos dentro de una organización. Y es aquí donde nosotros necesitamos saber ¿cómo abordamos este cambio para que además de que ayude a aprender a la persona, siendo cual sea el resultado, también nos ayude a aprender a nosotros? Y tenemos el carácter, ¿verdad? Que en la parte de carácter, pues vamos a tener la transparencia. Vamos a ser personas que mantenemos los estándares de transparencia y de comunicación, tanto los que yo mantengo, ¿verdad? Conmigo como con el equipo. O sea que hay muchísima más transparencia en el liderazgo como tal. Ahora vamos a ir un poquitito por acá
¿verdad? Para que nos dejemos esto en nuestras memorias, ¿verdad? Para ser un gran líder adaptativo, tenemos que ser conscientes de las diferencias e individualidades que cada persona tiene. Y no solo eso, sino como cada quien se adapta a las circunstancias o los momentos que estén sobrepasando en el día. Y esto quiere decir que tenemos que comprender que si el sujeto A puede llevar unos 45 casos al día, el sujeto B no necesariamente pueda llevar 45, podría estar en un estándar, por eso como que una medida no sirve a todos, pero sí hay ciertos estándares que hay que seguir y entonces podemos ayudar a que esta persona comprenda cómo desbloquear habilidades para llegar a los estándares. Y así nosotros vamos a ir trabajando en la adaptación cada vez más. Ahora, ¿cuáles ventajas nos va a dar? Bueno, vamos a tener muchísima actitud positiva, vamos a tener mucho beneficio con respecto a lo que es adoptar innovación, vamos a mejorar la aptitud y la autonomía de los equipos, porque recordemos que la meta es mejorar la autonomía de los equipos, o sea, que ellos puedan encontrar las respuestas a las cosas que necesitan, que ellos puedan constantemente llegar a la meta sin que necesiten siempre del líder. Y ahora, además de eso, pues motivar ese compromiso laboral que existe con los objetivos de la organización. No hay nada más importante que el compromiso que nos pueden dar los equipos. Definitivamente.